Duele, ¿eh? Acompáñame a hablar con Gustavo, Eddie. Nunca más silencios, palabras, declaraciones. Pensar lo que fue esta jornada que debiera ser de reflexión en clave más política, Gustavo. Una primera reflexión que a veces uno puede madurar con el tiempo y con los años es que fue oportuno en su momento haber declarado feriado el 24 de marzo para que se pueda conmemorar lo que, no pretendo ser original, no hay por qué serlo, fue el inicio de la noche más oscura de la historia argentina. Para que cientos de miles en todo el país se puedan expresar. Pero entre las palabras que hubo, por supuesto, de recordatorio, de recuerdos hacia las víctimas, hacia los hechos aberrantes, también hubo otras palabras en redes. De hecho, por lo menos hasta hace un rato, eran tendencia, no fueron 30.000. O vemos en los últimos meses y en los últimos años imágenes de un Videla reivindicado. Una democracia sólida como la nuestra puede tolerar ese tipo de manifestaciones, pero utilizo enfáticamente el tolerar, porque solo se tolera. Quienes creemos en la democracia no buscamos prohibir, pero estas manifestaciones se toleran solamente y con mucho esfuerzo, porque tolerar requiere un esfuerzo adicional para los que toman los símbolos de lo peor del pasado de la Argentina y muchas veces hasta en tono de broma o en discusiones estadísticas plantean cuestiones que realmente duelen y molestan porque el horror impone un límite. Todos lo sabemos. Podemos hacer en nuestra vida cotidiana chistes y bromas con cosas, pero hay límites en los que nos encontramos y decimos, che, con esto no. O podemos admitir diferencias en materia de medidas administrativas de gobierno, pero no, como recién señalaba Eddie, en otro caso específico, con todo lo que tiene que ver con el crimen, con el secuestro, con la tortura o con las cosas que ya conocemos. Dicho esto, como marco y como cuadro, vemos ya más en la coyuntura política que afortunadamente buena parte de la dirigencia transversalmente a los partidos políticos manifestaron, inclusive lo hicieron los miembros de la coalición oficialista y opositora, pero en la coalición opositora quizás hubo algunos silencios. Y eso quizás hasta como estrategia y como parte filosófica habría que reconsiderar si es lo correcto. Porque... Déjame decir, Gustavo, algo que adhiero a todo lo que, a todo lo que dijiste, pero me parece que un silencio en el marco de un día tan particular como hoy, que justamente se decreta feriado para que se imponga como una jornada de reflexión, un silencio es muy ensordecedor, es más que un grito, un silencio. Sí, hoy, para estar, o por lo menos no quisiera yo manejarme con eufemismos, fue en esta misma semana donde el expresidente Mauricio Macri volvió a instalar el concepto del curro de los derechos humanos. Aún si quisiera mantener esa posición, eso no tendría por qué ir en contra de recordar en su condición de expresidente democrático, plenamente democrático, que el 24 de marzo es un parteaguas en la historia argentina y que todos los que adhieren a la competencia y a la libertad para llegar al gobierno y para todos los actos de control tendrían que tener una palabra. No fue el único que mantuvo un silencio. A ver, Macri inició la cercanía a la Semana de la Memoria diciendo que los derechos humanos eran un curro. ¿Y hoy no se expidió? No, al menos yo revisé la cuenta de Twitter hace un rato y no encontré, pero hagámoslo porque a veces uno puede... 23 de marzo. ¿Esto es ahora en vivo? Yo estoy ahora revisando las redes. Esto es en vivo. O sea que esto de ayer es el último tuit que tiene. Si no hay una expresión de un expresidente de la democracia respecto al tema del Día de la Memoria. Y a mí me parece que nadie duda que Juntos por el Cambio es una fuerza plenamente democrática y además una enorme cantidad de sus dirigentes, del radicalismo, del propio PRO, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y otros tantos se manifestaron contundentemente
en favor de la memoria, de la verdad, de la justicia. Por acá Patricia Bullrich, no, mirá. Pero hubo otros que no lo hicieron y quizás yo creo que estos términos, digamos, de entrar en el artefacto político pensando en las elecciones, debiera tener como una suerte de paréntesis. ¿Sabes ¿no? qué pienso, Gustavo? Que me preocupa aún más. Que entrando, ya no, recorriendo un año electoral, dame un minutito antes, pasame un poco por Macri y por Patricia Bullrich, porque a mí lo que me preocupa es, voy a abrirle a la pregunta, a ver, Eddie, ¿qué pensás vos? No publicar hoy, o sea, hacer silencio respecto a esto, o decir, o volver con la idea del curro de los derechos humanos, ¿no tiene una lógica electoralista? Y si la tiene, ¿no están tratando de reafirmar o de pescar o de reafirmar votos? Quiere decir que hay mucha gente que piensa como Macri y como Patricia Bullrich en tanto el tema de los derechos humanos. Es probable que sea así, pero yo insisto en lo mismo, que uno podría, eventualmente, no es mi posición claramente, pero uno podría señalar una posición crítica respecto a la actividad de determinados organismos o algunas cuestiones que sucedieron en esa materia, pero eso no quita que a la vez y concomitantemente puedas rechazar el 24 de marzo como una fecha nefasta en la historia. A mí me parece una muestra de lo antinatural que son los discursos de campaña mayoritariamente. O sea, la dirigencia, yo cumplo 60 años el mes que viene, dentro de poco tiempo. La dirigencia política está en los 60 años, digamos, la dirigencia argentina. Que no te pase nada el 24 de marzo y no tengas nada que decir ni que preguntarte a vos mismo, claro, es quedarte afuera de la realidad porque te pasó a vos el 24 de marzo. Yo empecé las clases de mi colegio secundario en marzo de 1976, hice la colimba en 1982 durante la Guerra de las Malvinas, por alguna fuerza del destino no fui porque seguramente no estaría acá contando el cuento. No puede ser que esta generación no nos haya pasado ni generado nada, ni podamos entender que un viernes como hoy, y es un poco para pensar en uno mismo y cuánto construimos y cuánto nos debemos de democracia en 40 años, porque estamos cumpliendo 40 años de democracia y estamos tal vez peor que nunca desde la democracia. Y además, Eddie, tenemos una concentración de efemérides entre el 24 de marzo, el gran horror, y el 2 de abril, el gran error. Quizá no hubo error estratégico más grande en la historia argentina que el 2 de abril. Más allá de que las personas, militares y civiles, que fueron a dar su vida por allá merecerán nuestro reconocimiento perpetuo y la memoria permanente, pero que el 2 de abril fue el gran error y el 24 el gran horror, y ambos fueron hechos por una dictadura militar, merece siempre ser centro de una reflexión. Mirá esto, Gustavo, y ya cierro con Martín con un dato, que sé tu apego a los archivos, con lo cual te va a gustar. Poneme esas imágenes. Horas inminentes de un golpe de Estado. Esto fue recuperado hace poco tiempo. Son imágenes que obviamente estaban bastante guardadas, pero fue recuperado y observen cómo se vivía, qué había, qué pasaba. Muy buenos días, compañeros. ¿Qué pasaba en las horas previas? Esto lo recuperó el Museo del Cine y son imágenes que pocas veces se vieron, pero mostraba el clima que se vivía a pocas horas del golpe. Gustavo, te saludo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Martín.